Hola, ¿qué tal? Hola, Cris, ¿cómo estás? Bueno, vamos a Hola, esperar un poquito, unos segundos para que se una un poquito más la gente vale. y empezamos, ¿vale? Si te ¿Me parece oyes bien. bien? Te oigo perfectamente. Vale, espera. A ver. ¿Tú a mí? Yo sí, estoy viendo a ver que esto todo Vale, funcione. vale, voy a colocar bien. Vengo de la peluquería, o sea que perfecto. Veo que mantienes el buen espíritu. Sí, sí, la verdad que lo llevo bastante bien. Sí. No hay queja, no hay queja. Dentro de lo que cabe, pues se lleva bien. Muy bien, Bueno, yo creo que, todo bueno, va muy bien. podríamos empezar ya. Podríamos empezar. Bueno, antes de nada, me voy a presentar yo para los que no me conozcan. Bueno, yo soy Nacho García, soy instructor de marcha nórdica desde hace 5 años, gracias a Cris, que fue la que me enseñó. O sea que, bueno, tengo la suerte de haber tenido una gran maestra. Y además de instructor de marcha nórdica, pues también soy licenciado en educación física, graduado en educación física. Y eso me ayuda bastante a enseñar lo que es la técnica de la marcha nórdica y todos sus beneficios. Bueno, pero bueno, lo importante es que tenemos aquí con nosotros a Cristina. Los que conocéis la marcha nórdica ya, pues seguro que ya o la conocéis personalmente o ya la de oídas, de estudiar, de artículos, de un montón de cosas. Ella es también licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. No sé si hubo un corte ahí, no sé. Y bueno, y también es graduada en radioterapia, oncología, tiene un posgrado en psicología positiva aplicada y todo esto en Inglaterra lo has hecho, ¿no, Cris? Sí, Vale, y sí, mi también formación, esa formación universitaria toda la he hecho en Inglaterra, sí. He vivido allí 10 años también, ¿eh? 10 años. Y bueno, y eres instructora desde el 2006 de marcha nórdica. Sí, desde el Y dónde? 2006. Vale. ¿Y cuándo conociste la marcha nórdica? ¿En Londres o ya antes de irte a Londres, Cris? No, yo me fui a Londres en el 2001 o por ahí. O sea que sí, lo conocí estando allí. Pues como todo lo importante en la vida, de forma casual. Yo estaba estudiando ciencias del deporte allí en la universidad y era el curso 2005-2006 y mi compañera de piso finlandesa, Heini, me propuso un viaje por Finlandia y dije, hombre, de cabeza. Y fue precisamente profundizando un poco, investigando un poco acerca de este país, del que yo no sabía mucho más que Papá Noel estaba por Ya, ya. allí, fue cuando di con la marcha nórdica. Entonces me puse en contacto con ellos, pregunté si tenían algún tipo de curso para turistas en inglés y me dijeron que no, pero me remitieron a una organización que estaba en Reino Unido. Entonces me puse en contacto con ellos, aprendí y como estaba estudiando ciencias del deporte, ellos mismos me propusieron la idea de formarme como instructora y a mí me pareció fantástico. Sí, Pues la sí. verdad que sí. Y no cabe duda que el tema principal que nos lleva estos días es el confinamiento y una profesional del deporte como tú, ¿cómo, qué consejos le darías a la gente para que, yo lo repito siempre que hago mis grabaciones para mis alumnos y para otras personas, la importancia de la actividad física en estos días? ¿Cómo convencerías a la gente para que se mueva? Es evidente que en la marcha nórdica aquí poco podemos hacer, pero sí que valernos de otros conocimientos que tenemos a través de nuestra carrera para ayudar a la gente a que se mueva. Sí. Bueno, yo creo que la gente está bastante concienciada en general, precisamente porque hay muchos también profesionales de la actividad física como tú mismo que estáis colgando sesiones online para que la gente pueda seguir. Quizás yo rompería una lanza por otra cuestión que está muy relacionada, pero que no es lo mismo, y es el sedentarismo. Porque es cierto que al estar confinados nos movemos menos, no hacemos tanta actividad física, no hacemos ejercicio físico planificado, estructurado, digamos, pero el sedentarismo en sí mismo, independientemente de los niveles de actividad física, es perjudicial para la salud. Y el sedentarismo quiere decir estar muchas horas sentado, por ejemplo, Sí, viendo la tele, en el ordenador. Entonces, quizás a mí me preocupa un poco menos la cuestión de que la gente se mueva o no en cuanto a hacer ejercicio físico, porque yo creo que más o menos todo el mundo tiene claro que tiene que moverse. Lo que a mí me preocupa un poco más es que si el sedentarismo
que es algo que no se conoce mucho en la vida normal y cotidiana, ya es un problema, en estado de confinamiento yo creo que se multiplica este problema, porque tenemos más tendencia a pasarnos horas sentados. Entonces, la recomendación es 2-3 veces a la hora, como mínimo cada media hora, levantarse, estirarse, darse un paseíto por la casa, o si estás viendo algo en la tele, pues te pones a caminar en el sitio, lo que sea, cambiar la postura para no estar tiempos largos en la misma posición. Entonces, quizás a mí, como profesional de la actividad física, ahora me preocupa un poco más el sedentarismo que los niveles de actividad física, que no digo que no sean importantes, pero yo creo que ahí la gente está más concienciada. Muy bien. Yo, fíjate, hay una cosa que me llama mucho la atención con esto de que hay un montón de gente que ahora mismo está haciendo mucha actividad que no hacía antes. Y yo siempre digo que los objetivos que debíamos plantear a nuestros alumnos, que sean objetivos que se puedan alcanzar. Yo veo gente que acabas de decir que es sedentaria, que siempre fue sedentaria, decirle ahora que se ponga 7 días a la semana a hacer cosas que nunca hizo, me resulta un poquito chocante y creo que es, no sé, que va a durar poco, que en cuanto acabe el confinamiento, que ojalá acabe ya, esa persona, si no lo dejó antes ya, yo creo que es un choque de no hacer nada, hacer 7 días ahora, no me cuadra, ¿sabes? Bueno, a ver, si alguien te dice que hagas 7 días, seguramente no es un profesional del ejercicio. 7 días de actividad, claro, así, de actividad gorda, porque otra cosa es relajación o algo así. Claro. Porque el descanso es parte de la actividad física, es parte de la actividad física, no, parte del entrenamiento. Entonces, bueno, ese es uno de los puntos. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, aunque a veces hay gente que ahora se viene arriba y dice, venga, y empieza a hacer de todo. Que claro, sí, que, a ver, progresión. Yo cuando vivía en Bilbao siempre hablaba les decía con cariño, les decía, aquí hay una palabra que no conocéis que es progresión, porque como tienen fama de ser como muy, ¿no?, exagerados. Sí, entonces yo decía, progresión, poquito a poco. Si es una persona que no hacía nada antes, no puedes de golpe ahora ponerte a hacer 1000 cosas. Pero si lo haces así con un poco de sentidiño, como decimos los gallegos, con un poco de cabeza, poquito a poco vas introduciendo rutinas. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido de que hay que tener, además, a ver, lo intentamos llevar con buen ánimo y todo esto, pero es una situación de confinamiento por una razón sanitaria. Entonces, si tú te estás exponiendo a tener algún problema sanitario, el que sea, desde que te hagas, aunque no sea muy grave, pero imagínate, algo que te pueda hacer daño, pues como para que necesites un fisioterapeuta, por ejemplo. Tienes que tener cuidado también con eso, hay que mantener una balanza entre usar la cabeza, el sentido común y ejercitarse de forma razonable. Y casi todos los vídeos que he visto yo, por lo menos de profesionales del ejercicio como tú, siempre dais distintas opciones para que cada uno se adapte a su estado de forma física, porque no se trata de hacer exactamente lo que está haciendo la persona en pantalla. Entonces, bueno, yo apelo al sentido común, como siempre, en todo, en la vida. Es que es evidente. Yo siempre digo también que en la actividad física, en el deporte, los atajos conducen a lesiones normalmente. Por eso, y más en estos días, las lesiones hay que evitarlas y no dar más de lo que tenemos. Bien, empezamos ahora con el tema de la marcha nórdica. A mí me gustaría saber, es evidente que los que te conocen y los que ya llevamos años con la marcha nórdica sabemos que es la marcha nórdica, perdón. Pero para la gente que no conoce esta disciplina deportiva, ¿cómo la definirías tú, Cris, de una forma clara y nítida? Yo creo que llevo años probablemente repitiendo las mismas palabras, no sé si son justo las mismas, pero la marcha nórdica consiste en añadir unos bastones a la forma natural de caminar. Es así de sencillo. Sí. Y añado ahora a la forma natural de caminar de cada uno. Ese es el principio. Después se puede afinar un poco más con ayuda de un profesional que te guíe. Pero lo primero es conseguir que la persona camine igual con bastones que sin bastones. Entonces, añadir unos bastones específicos, eso sí, a la forma natural de caminar. Así, dicho de forma sencilla. ¿Y crees que la técnica correcta, o sea, una técnica bien hecha, es difícil o es un deporte? Siempre decimos que es un deporte fácil porque partimos de la base que es caminar, pero con unos implementos que son los bastones. En teoría sí, parece fácil, pero luego cuando enseñas a la gente le cuesta. Entonces, ¿consideras que es una actividad fácil o difícil?
Bueno, mi opinión personal es que es una actividad muy fácil. Lo que pasa es que influye también cómo te la expliquen o las expectativas que tú tengas o lo que tú quieras hacer, ¿no? Pero es caminar. Entonces, bueno, quizás lo más importante aquí yo diría es no hagas cosas raras. Porque si no haces Ya. cosas raras, lo normal es que camines normalmente. Es cierto que tenemos un factor añadido que son unos bastones, que es algo extraño al cuerpo humano. No tenemos bastones cuando vamos por la calle. Entonces, por eso es muy necesario el tener un guía, que en este caso tendría que ser un profesional del deporte, que te explique cómo, que te ayude más que nada, cómo adaptar los bastones a tu forma natural de caminar y a partir de ahí seguir. Pero a mí no me parece que sea complicado y la evidencia científica, hay algún estudio que muestra que el patrón motor no es más complicado que el de una caminata sin bastones. La implicación muscular es mayor porque hay más intensidad, pero el patrón motor y de coordinación es el mismo. Entonces, bueno, sí es cierto que tenemos un elemento extraño, que son los bastones, pero mi opinión personal es que es fácil. Esa es mi opinión y la de mis alumnos, de momento, la gente me suele decir, es más fácil de lo que yo pensaba, porque vienen a veces con una idea a priori, pues que se han formado ellos por lo que sea. A veces vienen hasta casi como con miedo, a ver si esto se me va a dar mal. Y yo, pero ¿cómo se te va a dar mal si tú has venido caminando a mi clase? Y para mí, yo diría que es yo diría, y la evidencia dice que es una actividad fácil. Eso no quita para que tengas que seguir ciertas recomendaciones mínimas. Pero todo se Claro. reduce a no hagas cosas raras, ¿eh? Sí, sí, bueno, yo también considero que es fácil. Lo que pasa es que hay alumnos o a personas que le cuesta más, yo creo, por el tema de la coordinación. O sea, me pasa con alumnos y alumnas que tienen problemas de coordinación y ahí es cuando ocurren los problemas, ¿sabes? Y es cuando a lo mejor también Sí, el brazo se adelanta cuando no tiene que adelantarse y es cuando sí, pero tropiezan ahí con los bastones. Sí, pero ahí es más no es una cuestión de que sea difícil, sino Claro. de en la personalidad de cada uno, lo nervioso que puede estar. Y también, a ver, yo cuando doy clase siempre les digo, mira, en algún momento veréis que hay alguno a lo mejor que empezáis a caminar así, camino con el mismo pie y mano del mismo lado, adelantando en lugar Sí. de un movimiento alterno, y se echan a reír unos cuantos y siempre digo, los que os reís es a los que os después os pasa y tal. Pero siempre les digo, si esto os ocurre, no os preocupéis, no es que tengáis un problema de coordinación, porque nadie camina así sin bastones. Lo que te está propiciando ese patrón de marcha alterado es o bien el estrés de la clase, porque estás sometido ahí, te está mirando gente, el Claro. profesor, entre otros, o porque tú estás prestando tanta atención que pierdes la naturalidad, pero nadie camina así por la calle. Entonces, la gente que me dice es que yo no coordino nada bien, le digo, pero vamos a ver, si tú has venido caminando, coordinando perfectamente, es más un estado mental. O sea, que para mí eso, cuando veo que alguien descoordina, lo que la gente llama descoordinar, para mí eso es el menor de los problemas, no hay ningún problema. En cuanto se relaja esa persona, ya lo hace bien. Perfecto. En cuanto al material, es evidente que podemos hacer marcha nórdica con cualquier ropa, con cualquier calzado, y lo único que nos hace falta algo específico son los bastones. En cuanto a los Sí, bastones, ¿te gustaría añadir algo a eso? voy un paso para atrás. Yo diría calzado cómodo, ¿vale? Por supuesto. Porque calzado cómodo. Sí que es cierto que se suele recomendar que no se use calzado con caña alta, botas, por ejemplo, rígidas sobre todo, porque claro, el juego del tobillo se ve impedido. Pero con decir calzado cómodo para caminar es suficiente, sí. Y en cuanto a bastones, bueno, eso es una preferencia personal. Yo como soy friki como tú de esto, pues tenemos de todo, ¿verdad? Tendrás fijos, los telescópicos, los de clic, 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 todos. Entonces, si puedes permitírtelo, pues tienes los idóneos para cada actividad. Por ejemplo, si me voy a hacer montaña, no me voy a llevar mis bastones fijos, porque es un incordio. ¿Dónde meto eso? Me llevo pues, los que puedo plegar en 4 o 5 partes. Pero si voy a dar clase, a lo mejor me llevo los de 2 tramos. Depende, ¿verdad? Pero bueno, es Muy una bien. cuestión bastante personal. Eso sí, la calidad del bastón puede ser buena o mala, al margen de que sea un bastón fijo o un bastón telescópico. Vale. Tú que eres muy estudiada en el tema de las lesiones, yo sí, me refiero, ¿hay alguna lesión típica que aparezca hoy en día en los marchadores de Nordic Walking? A mí no conozco en mis alumnos que se han lesionado por practicar marcha nórdica. Sí, conozco
alguna persona que se ha caído, pero no por hacer marcha nórdica. ¿Ahí qué podrías decir sobre las lesiones en cuanto a este deporte, Cris? Sí, mira, a ver, lo primero, la marcha nórdica es un deporte donde las lesiones no son habituales, pero todo va a depender de la carga de entrenamiento. Hay menos riesgo de lesión en una señora que camine, o un señor que camine, o lo que sea, una persona que camine, yo qué sé, 12 kilómetros a la semana que alguien que haga 50, ¿no? Entonces, no hay estudios ni estadísticas, porque no hay tanta investigación. Hay investigación, pero a ver, tenemos que recordar que la marcha nórdica es un deporte joven, tiene 20 años, y hay investigación hay desde el año 2000 también, pero muy poquito a poco, muy poco a poco. Entonces, no hay estudios de estadísticas o de, mira, la lesión más frecuente es esta o aquella. Lo que tenemos normalmente los instructores que llevamos años es la experiencia personal de saber qué gente se ha lesionado entre tus alumnos, ¿verdad? Y yo sí conozco unos cuantos que se han lesionado, no muchísimos, unos cuantos porque llevo muchos años dando clase, que no se asuste la gente. Unos cuantos por caídas, que eso es, bueno, traumatismo agudo, pues ¿qué se le va a hacer, verdad? A veces hay que prestar más atención o tener cuidado y ya está, pero no es por la técnica, no fue en ningún caso por la técnica empleada, y fueron 3 personas que yo recuerde pues si llevo dando clase 15 años prácticamente, o sea que no es tanto. Y después sí conozco gente que ha tenido lesiones por esfuerzo repetitivo, tendinitis, cosas así, pero eso no te pasa en un día. Eso suele ser es por un movimiento repetitivo, y suele ser porque la persona está haciendo algo raro, algún gesto raro. Si no haces cosas raras es difícil lesionarse. Pero bueno, yo no diría que es un deporte donde te puedas lesionar mucho. Es un deporte cuando haya más años y más estudios, habrá alguien que se le ocurra intentar hacer estadísticas o lo que sea y estudios científicos para saber qué grado o qué porcentaje de lesión puede haber en este deporte, pero no es un deporte donde te puedas lesionar mucho. Eso sí, que no te puedas lesionar mucho no quiere decir que no tengas que explicar como instructor cómo hacerlo bien, porque el riesgo de lesión está ahí cuando se hace mal. Y el riesgo de lesión parte normalmente de una mala alineación articular. ¿Y cuándo pasa esto? Generalmente en 3 ocasiones. Cuando hacemos cosas raras. ¿Cuándo hacemos cosas raras? Cuando alguien nos dice que hagamos cosas raras, que con su buena voluntad nos está intentando enseñar, pero nos enseña mal. Cuando intentamos darle mucha intensidad, si queremos emplear mucha más fuerza, y cuando queremos ir muy rápido. No quiere decir que vayas a hacer algo mal si haces eso, pero esos son los factores de riesgo más importantes para prevenir lesiones. Si estás atento a esas 3 cosas, si no haces cosas raras, primero porque si alguien te dice que lo hagas, pues tú dices, esto es muy raro, yo no lo voy a hacer. Si cuando le das intensidad te fijas un poco con consciencia corporal, etcétera, en cómo lo estás haciendo, a lo mejor te puedes dar cuenta de que estás alterando tu patrón motor al aumentar la intensidad, y lo mismo ocurre cuando aumentas la velocidad. El problema es que se altera el patrón motor, porque esas mismas personas cuando van despacio lo hacen bien. Es cuando le dan más intensidad o más velocidad, o las dos, cuando se altera, a veces, el patrón. No siempre, pero bueno, las competiciones son un ejemplo. Vale. En cuanto al tema de practicantes en Galicia, cada vez, bueno, pues somos más, pero siempre vamos por detrás de España, ¿no? A mí me gustaría saber, ¿tú crees que hay algún motivo por qué cuesta que en Galicia seamos menos, o porque ha llegado más tarde? Pero ¿cuál es el motivo? Porque siempre andamos detrás del resto de las otras comunidades. El motivo de marcha nórdica lo acabas de decir, es que ha llegado más tarde. O sea, esto empezó sobre todo por Cataluña y por el Mediterráneo, por 2 vías distintas, por la Federación Internacional de Marcha Nórdica y más por la escuela alemana. Pues son lugares muy turísticos los del Mediterráneo, ¿verdad? Y al resto de regiones ha ido llegando poquito a poco, y después, bueno, después no sé exactamente por qué, por ejemplo, en Andalucía ha tenido más éxito, seguramente porque ha tenido, mira, en el caso de Andalucía, por ejemplo, seguramente porque ha tenido mucho más apoyo desde el principio, desde la Federación, en este caso de montaña, que la gallega sí que está involucrándose en esto, pero desde que FEDME un poco lo abrió y lo cogió bajo su ala y tal. Pero antes aquí no se hacía nada.
Entonces hay otras comunidades como Baleares, como Andalucía, donde ya se estaban haciendo cosas desde ese ámbito de la montaña, digamos, o de la Federación de Montaña, antes de que fuese esto oficial. No sé si me explico. Entonces, en Galicia es que ha llegado más tarde, pero estamos en pañales aquí, esto está creciendo. Bueno, tú lo sabes, tú ves tu trayectoria, ves la de Cecilia en La Coruña, gente que lleva años y lo que ha costado empezar con 2, 3 personas y poquito a poco ir ganando adeptos, pero muy poco a poco. Aquí todavía hay mucha gente que no sabe lo que es, pero bueno. Vale. En cuanto para indicarle a las personas que no conocen este deporte, ¿para qué gente o para qué personas está indicada la marcha nórdica? Cris, ¿tú qué crees? Está indicado para cualquier persona a la que le guste. Si no te gusta, no. Yo en esto soy muy clara. Lo más importante con actividad física es que sea regular, la adherencia, que lo hagas con regularidad. Y no lo vas a hacer si no es algo que te gusta. Entonces, Motivante, esto es algo que se puede... ¿Perdón? Que te motive. Sí, claro. Es que si no, si lo haces obligado, ¿no? Y la marcha nórdica es un deporte que se puede practicar a lo largo de todo el ciclo vital y en distintos escenarios. Se puede hacer como una actividad social para mejorar tu forma física, como método de rehabilitación de alguna patología, en el ámbito deportivo, que mañana hablarás con Sonia y recomiendo a todo el mundo que atienda también a esa entrevista porque ella explicará muy bien desde el punto de vista de un competidor qué es la competición en marcha nórdica, porque claro, la marcha nórdica empieza a tener distintos ámbitos. Al principio era caminar con bastones, sin más. El ámbito deportivo competitivo es mucho más joven que lo que es la marcha nórdica desde el principio. Entonces, bueno, está el ámbito sanitario o sociosanitario, el ámbito competitivo de alto rendimiento, podríamos decir, porque hay gente que ya que está compitiendo a unos niveles importantes. Está el popular. Es una actividad muy transversal que se puede practicar a lo largo de toda la vida y con distintos objetivos, que hablabas tú antes, ¿no? La importancia de saber cuál es tu objetivo y dirigirte hacia el objetivo deseado, sí. Bien, una pregunta. En relación a los practicantes también mi grupo de alumnos, te puedo asegurar que el 90% son mujeres. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. En Bilbao, cuando daba clase en Bilbao, yo empecé, pues eso, cuando yo me fui de Londres a vivir a Bilbao, estuve 7 años por lo menos en Bilbao y al principio estaba yo sola allí haciendo marcha nórdica. Después ya poquito a poco pues fuimos con Marisa de Euskadi Trek, trabajando juntas, creamos Nordic Walking Bilbao, que ahora son un club enorme porque tienen más de 100 socios. Allí al principio eran casi todo chicas y me acuerdo que había 2 o 3 chicos y estábamos todas, ¡oh, un chico! Pero ahora ya hay muchos más. Allí, por ejemplo, en el club, no sé yo la proporción, pero hay muchos tíos también, ¿eh? Cada vez hay más tíos. No sé por qué en general vienen más las mujeres, pero es cierto, ¿eh? Porque yo aquí las clases que doy en Galicia, estoy pensando si le he dado clase a algún señor o chico y me cuesta recordar. Yo creo que, igual como tú, 90% mujeres. Sí. Yo creo que por 2 factores importantes. Uno, yo creo que es el ámbito competitivo. Aquí en Galicia aún estamos empezando, sí que estamos en pañales en cuanto a la competición y yo creo que a los chicos, a los hombres les engancha más la competición y quizás a lo mejor ese sea un aspecto. Y el otro, el aspecto que luego me gustaría abordar contigo, el aspecto de la rehabilitación a nivel de cáncer. Entonces yo creo que por eso quizás llama más a las mujeres que a los hombres. Creo que es más por eso, no lo sé. ¿Sabes? Quieres decir que tienes mujeres que se acercan a ti porque están en proceso de rehabilitación oncológica. Sí, algunas sí. Sí, a ver, hay que tener en cuenta que la marcha nórdica en España yo creo que sobre todo se está promocionando en dos campos muy diferenciados, que uno es el de la competición y otro es el sociosanitario. Y claro, son 2 campos muy diferenciados que no son contrapuestos, quiero decir, puede alguien pensar que si estás en un ámbito no puedes estar en el otro, y sí puedes, porque
Mati, de Vida On, en Andalucía, tiene grupos de competición de mujeres que están o han atravesado un cáncer, o sea que no son grupos estancos, pero sí que es cierto que se está promocionando mucho en el sistema sanitario, bueno, mucho más que antes. Entonces, a lo mejor por ese lado sí que pueden llegar muchas más mujeres. En el campo de la competición se está promocionando mucho a nivel estatal y en Galicia vamos bien, y Cecilia sobre todo, y tú mismo, pero no muchos más, porque no hay muchos más. Estáis haciendo un trabajo importante en Asesou también, en Orense, que además he colaborado con ellos desde el principio. Fue un club, pero mira, el ejemplo de Asesou, que es un club que era originariamente solo de escaladores. Yo los conocí al llegar a Galicia, pues en el salón este de, ¿cómo se llama? Sí, me acuerdo, Galicia, en Orense había sido, sí. Y claro, no sabían lo que era. Yo coincidí con ellos porque compartíamos el stand de la federación. Entonces dijeron, ¿y esos bastones? Y les expliqué. Y bueno, dijeron, qué pasada, pero eso es increíble. Y vamos, se volcaron al 100% con ello. Entonces, ese es un ejemplo del potencial que tiene, porque este club supo verlo y ahora tienen la primera escuela municipal de marcha nórdica en Galicia, y es el segundo año que tenemos ya una escuela. Yo digo tenemos porque colaboro con ellos, aunque yo viva en Villagarcía y ellos están en Orense, pero se volcaron desde el principio de una manera muy importante. Tienen una escuela de escalada también, tienen una escuela de marcha nórdica. Entonces, ese tipo de acciones son las que después hacen que la población vea la actividad y se pueda difundir más. En ese sentido vamos un poquito por detrás, porque sí que hay clubes de montaña que se han interesado en Galicia, el Club Peñacervinca, que ha hecho algún curso, y algunos otros, pero no es una actividad que se haya extendido de manera muy visible. Hay, por ejemplo, grupos de senderistas, Vía Láctea en Santiago también están haciendo mucha promoción de la actividad de la marcha nórdica, y también les han derivado a personas con cáncer. Entonces, bueno, están esos dos campos, ¿no? El de la competición y el de la rehabilitación, digamos. Entonces, bueno, sí. Bien, ya que tocamos el tema, ¿por qué la marcha nórdica es tan aconsejable para pacientes que han padecido o padecen cáncer, sobre todo cáncer de mama? Sí, a ver, hay dos cosas. Se suele decir, bueno, la marcha nórdica es muy buena para pacientes con cáncer de mama, y cuando se dice así, con cáncer de mama, normalmente la gente se está refiriendo a que el movimiento de abrir y cerrar la mano beneficia el retorno linfático, bueno, el circulatorio de la sangre, pero también el linfático. Entonces, a ver, resumo así muy facilito. Linfedema es una patología que la mayoría de nosotros conocemos, o la población conoce el linfedema secundario al cáncer de mama, que presenta con edema en un brazo. Vamos, veis una señora normalmente con un brazo hinchado, con una manga a veces, ¿no? Entonces, el linfedema se produce por un fallo del sistema linfático, que en este caso viene producido como consecuencia del cáncer o de su tratamiento. Pero el linfedema es una enfermedad primaria también, que es una enfermedad rara. Puede afectar a cualquier parte del cuerpo. Entonces, cuando se habla del beneficio de la marcha nórdica en cáncer de mama, generalmente nos estamos refiriendo, aparte de los que diré después que son generales a la población, al beneficio de ir abriendo y cerrando la mano por el bombeo linfático. ¿Qué pasa? Que si no haces ese gesto, no tiene mayor beneficio. En ese sentido, colaboré hace unos años con Andrea Di Blasio, que es un investigador italiano, en un estudio donde precisamente habíamos dividido a las mujeres en 4 grupos: marcha nórdica más unos ejercicios específicos, sin bastón, a ver qué pasaba, ¿no? Y el resumo, la conclusión era, si haces bien la técnica, tienes beneficios, pero si no vas abriendo y cerrando la mano, no tienes por qué tener beneficios. Entonces, cuando se habla del beneficio en marcha nórdica en cáncer de mama, generalmente se está hablando del beneficio en el retorno linfático. Eso no quita para que haya otros beneficios, pero que ya no son solo exclusivos de la marcha nórdica, sino para cualquier paciente oncológico o incluso de otras patologías. Mira, hace 2 años estuve en el Simposio Europeo de Rehabilitación y Supervivencia de Cáncer en Copenhague, y allí presenté un trabajito que era un modelo de prescripción de marcha nórdica en el proceso oncológico. Y precisamente me preguntaban, ¿y por qué la marcha nórdica y no otra actividad aeróbica? Porque sí, la marcha nórdica, pero porque tiene unos factores que permiten superar barreras al ejercicio. ¿Por qué no se ejercita la gente normalmente? Cualquier tipo de población. Porque hay barreras
barreras al ejercicio físico. Me canso mucho, no me apetece, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué barreras son estas que la marcha nórdica ayuda a superar? 1, el esfuerzo percibido es bajo. Eso quiere decir que la sensación de cansancio es baja. Ojo, que eso no quiere decir que si te quieres cansar no puedas, que mañana Sonia os dirá, y cualquiera que haya visto una competición ve cómo llega la gente y no llega como una rosa, precisamente. Entonces, que el esfuerzo percibido sea bajo quiere decir que yo puedo regular la actividad para cansarme lo que yo quiera, y eso es una gran ventaja, porque hay algunos tipos de actividad física donde eso no es posible. Entonces, eso es una gran barrera que ya se puede superar. Si a eso le añades que caminar es el ejercicio favorito de casi todos los pacientes de todas las patologías, ya ni te cuento, ¿no? Otro beneficio es que es fácil de aprender, lo hemos comentado antes, es caminar. Además, se tiene que adaptar a las características de cada individuo. A lo mejor no le vas a explicar igual la técnica a una persona que se está recuperando de un ictus que a una persona que no le pasa nada o que a una persona que viene de un tratamiento oncológico. Otra barrera que supera es de fácil adherencia. O sea, la gente se queda con esto. Hay múltiples factores para esto, también es una actividad social, etcétera, pero está claro que además, bueno, se practica al aire libre y esto hay estudios que demuestran que ejercicio dirigido al aire libre de al menos media hora genera más adherencia. Y por último, es de muy fácil implementación, porque como bien dijiste antes, ¿qué necesitas? Un par de bastones y alguien que te diga las cosas más básicas para no hacerlo mal. Si empezamos, como todo en la vida, si empezamos con una buena base va a hacer que lo que se construya sea estable. Entonces, esa es la clave, una buena base. Un buen profesional de la actividad física que te explique qué hay que hacer y qué no hay que hacer, sobre todo qué no hay que hacer. Y después ya es cosa de cada uno. Después ya cada uno, en función del objetivo, puede ir hacia un lado o hacia otro. Entonces, resumiendo, ¿por qué es beneficioso en pacientes oncológicos? Porque supera muchas de las barreras al ejercicio que tienen estos pacientes. Pero esto es extrapolable a la población general. O sea que, eso sí, si te gusta, solo si te gusta. Si no te gusta, tienes que probar otra cosa. Yo quería también decirte, yo creo que el aspecto social en estos pacientes juega un papel importantísimo. Es un deporte que al hacerlo con más gente, digamos que es codo con codo, hombro con hombro, y el hecho de hablar, de poder hablar, te ayuda bastante. El aspecto psicológico, y tú lo sabes, es fundamental. Porque quería hacerte una pregunta, ¿cómo convences tú a una persona que está pasando ese proceso, que sale de una quimio hoy, y le dices, mañana ven a caminar conmigo a hacer marcha nórdica? Es complicado, cuando además antiguamente se educaba a la gente que estaba con esos procesos de cáncer, no hagas nada, no te muevas, y es todo lo contrario. Sí, bueno, yo creo que la clave es no intentar convencer. Es que la persona llegue a esa conclusión ella sola. Y generalmente lo hacen. Yo cuando doy charlas a pacientes, siempre les pongo el mismo ejemplo que podríamos estar viviendo ahora mismo, porque siempre digo, imaginaos, voy a hacer un experimento, les digo, imaginaos que yo, que creo que estoy libre de enfermedad, voy a hacer vida sedentaria 30 días seguidos. ¿Qué pueden ser eso? 4 semanas de confinamiento. Entonces, durante 4 semanas no voy a hacer nada. Como mucho bajo a la basura. Y cada 2 semanas voy a comprar. Es la situación que tenemos ahora, ¿no? ¿Cómo creéis que voy a estar al cabo de ese tiempo? Sin moverme, sin hacer más. Entonces ya ponen, pues va a estar fatal. Y entonces les digo, vale, pues a eso añadirle un tratamiento oncológico. Entonces es que cae por su propio peso. Las cosas caen por su propio peso. Yo no soy fan de intentar convencer a la gente de nada porque uno se tiene que dar cuenta por sí mismo de lo que se tenga que dar cuenta. Entonces, bueno, pero sí que he trabajado en el ambiente clínico, o sea, en hospitales, con pacientes con cáncer, y en mi experiencia están deseando poder hacer algo por sí mismos, porque el tratamiento es algo pasivo, que reciben, pero el poder hacer algo por sí mismos ellos es algo que están deseando hacer, y actividad física es una de esas cosas. Lo único que necesitan es información. En este modelo de prescripción que presentaba en este congreso, hablaba de tres peldaños. El primero es informar y educar acerca de los beneficios de la actividad física. El segundo es asegurarse de que lo hacen bien. Y el tercero, crear un hábito. Eso es fundamental, pero para cualquier persona, no solamente pacientes oncológicos. Y esa es la asignatura pendiente que tenemos aquí con la actividad física en general, y más en oncología y en otras patologías, claro.
Es que lo complicado es crear ese hábito a esa gente, a esas personas. Crear el hábito es lo complicado. Bueno, voy a aprovechar y bueno, el que tenga alguna duda, tenéis este libro de Cristina, donde explica claramente los ejercicios, que es ejercicio y cáncer, mitos y leyendas, recomendaciones. Pues yo lo recomiendo 100%, ¿vale? Bien, cambiando... Una cosa, Nacho, voy a hacer un inciso solo, ¿vale? Para que no se me olvide, sí, que a veces la gente me pregunta, entonces si hago marcha nórdica ya... Y les digo, a ver, la marcha nórdica es un ejercicio aeróbico muy completo, pero, y el pero es importante, deberían hacerse un trabajo específico de fuerza también, todas las personas. También flexibilidad, y si eres adulto mayor, prevención de caídas, todo el tipo de ejercicios de equilibrio. Entonces, alguna vez he recibido algún email preguntándome, oye, o por Facebook, o ya no sé, por redes, oye, si hago marcha nórdica X días a la semana y me dan su planning y tal, ¿es suficiente? Y les digo, bueno, el planning no te lo puedo ver porque no te conozco personalmente y no sé lo que hacías antes, pero tienes que tener un elemento aeróbico que está muy bien, que puede ser marcha nórdica, porque como ejercicio aeróbico es muy completo porque usas todas las grandes cadenas musculares, pero es fundamental el trabajo de fuerza y la investigación científica, bueno, tú lo sabes, en adultos mayores es increíble, o sea, es que te da más años de vida el hacer trabajo de fuerza, entonces eso es muy importante. Y la marcha nórdica no es trabajo de fuerza, porque hay gente que me dice, bueno, pero yo tonifico, sí, tonificas, pero el trabajo de fuerza es trabajo específico de fuerza. Entonces eso debería ser pautado o por lo menos guiado por un profesional, claro. Pero eso es importante, ¿eh? Se pueden hacer cosas muy sencillas con el propio peso, con bandas elásticas, no hace falta apuntarse a un gimnasio para ir de forma regular. Pero el trabajo de fuerza es fundamental. Sí. Yo a veces con mis alumnos, cuando intento hacer un grupito por la semana, hacemos un poquito de ejercicio de fuerza con las bandas, me las llevo y lo intento. Y por eso considero, y es fundamental, tanto combinar ejercicio aeróbico con ejercicio de fuerza. Porque hoy en día es que además la fuerza es fundamental para cualquier objetivo. O sea, si quieres bajar de peso, va a hacer falta también hacer fuerza también. Y en los mayores, como tú dices, también es muy, muy indicado. Bueno, y en menopausia, posmenopausia, la osteoporosis, para 1000 cosas. Y además, el problema más grande que tenemos, yo creo, es el estilo de vida que tenemos. El cuerpo humano está hecho para moverse. Sin embargo, el estilo de vida que tenemos nos obliga, no siempre, pero en muchas ocasiones, a permanecer inactivos, estar sentados, el sedentarismo del que hablábamos antes. Entonces, esto hay que romperlo, porque una persona que trabaja, por ejemplo, o que vive en el campo y trabaja en el campo, seguramente está haciendo un trabajo funcional increíble sin necesidad de meterse en un box de CrossFit. Entonces, es el estilo de vida lo que nos afecta también. Sí. Bien, una pregunta así un poquito... A ver, dispara. Un poquito. Disparo. ¿Qué opinas sobre estas nuevas actividades que son marcha nórdica, Nordic Walking, Pilates, Nordic Walking, danza, Nordic Walking, zumba? O sea, mezclamos la marcha nórdica y otro deporte, que me parece bien, pero yo acabo de decir, yo cojo, voy a hacer marcha nórdica, me paro, cojo las bandas y hago un poquito de ejercicios del tren superior, un poquito de fuerza, tal. Pero luego ya que, bueno, combinamos con ejercicios de pilates, porque yo también doy clases de pilates, pero sí, es pilates y hago marcha nórdica. Es zumba y hago marcha nórdica, pero no es Nordic zumba, Nordic pilates, no sé. Estamos a veces mezclando. ¿Tú qué crees, Cris? Bueno, yo creo que para el que le guste está muy bien. A ver, me explico. Me explico. Yo creo que todo lo que sea motivar a alguien a hacer actividad física está bien. Entonces, combinar pilates con marcha nórdica, habrá gente que te diga menudo tostón y habrá gente que te diga, jo, qué guay, porque a mí me encanta el pilates. Lo mismo con yoga, con escalada o con lo que se te ocurra. Ahora, lo que sí que recomiendo es que siempre sea guiado o pautado por un profesional de la actividad física. Y un profesional de la actividad física, ya sé que esto hay gente que no le gusta mucho, pero no se forma en un fin de semana. Entonces, igual que yo cuando voy al dentista a que me quite una muela o un empaste, lo que sea, voy a alguien que está certificado, o sea, que tiene una cualificación suficiente en ese campo, pues cuando vas
a una clase de actividad física, deberías ir con un profesional de la actividad física. Yo creo que en España es una asignatura pendiente que se empieza un poco a paliar con este famoso nivel 1, pero es un nivel 1, ni siquiera es técnico deportivo. O sea, estamos todavía muy en pañales en esto, pero tiene una explicación, y es que la marcha nórdica es muy joven. Esto, dentro de 10 años no estaremos con este problema, porque esto habrá pasado en todas las disciplinas que han empezado nuevas. Entonces, bueno, a mí que se combine la marcha nórdica me parece perfecto si eso va a fomentar que la gente se mueva más. Ahora, el que esté combinando esas cosas, que sea un profesional, que sepa lo que está haciendo y ya está. Ojo, que yo sé que la gente lo hace con muy buena voluntad, pero la buena voluntad no siempre es suficiente. Hacen falta conocimientos técnicos, igual que para cualquier otra profesión, vamos, ¿no? Por supuesto. Pero no estoy, en mi opinión personal, yo no estoy en contra de que se combinen distintas actividades. Me parece fantástico. Como dije antes, para gustos colores. Habrá gente que está encantada y gente que dirá, esto no es para mí. Pues ahí está, pues te vas con el instructor que un poco coincida más contigo. No podemos gustarle a todo el mundo. O sea que... Bien. Antes me preguntaba una persona abajo, preguntaba algo que además tú controlas bastante, ¿cómo recuperar la carga tibial? Supongo que es una persona que le dedica horas a la marcha nórdica y tiene sobrecarga de tibia. ¿Cómo la recupera? Le voy a recomendar que se meta en mi blog y que ponga en el buscador que ponga síndrome... ¿Qué puse? ¿Cómo la llamé? Es que tengo un artículo sobre eso en mi blog. Lo sé, por eso te lo decía. Mira, si se mete en la sección de marcha nórdica, es que no me acuerdo ahora exactamente del título, pero si se mete en mi web, 4trebol.com, si te metes, no sé, supongo que me estarán viendo, si te metes en la web y vas a la sección de marcha nórdica, ahí verás que hay unos artículos colgados en algo, es fácil de encontrar, y si no, hay un buscador y ahí pones tibia y seguro que te sale, ¿vale? Una palabra clave, y ahí hay un artículo y hay más artículos para el que esté interesado sobre biomecánica que igual le interesa, no sé. Bien. Y acabando, Cris, ¿hay algo así que quieras decir, señalar en cuanto al periodo que estamos pasando, algo relacionado con la actividad física o más concretamente con los beneficios del deporte en sí, o ya concretando con la marcha nórdica para que todo vaya para adelante con más ganas y con paciencia y fuerza? Yo siempre le digo que hay que tener mucha paciencia, mucha fuerza y que hay que tirar para adelante, no queda otra. Sí, no queda otra, desde luego. A ver, yo desde el principio estoy diciendo que lo importante es quedarse en casa, que eso de momento está salvando vidas, hay que ser responsables dentro de lo que podemos hacer. Además, bueno, lo tomamos con este espíritu y es natural que lo hagamos así, pero hay gente que lo está pasando verdaderamente mal. Y estamos la mitad de la población un poco pues metidos en casa, que ya ves, y la otra mitad dejándose la piel. Entonces, bueno, hay que poner en valor un poco las prioridades en la vida y ver qué es de verdad importante y qué no. Y, por supuesto, saber que esto es transitorio. Esto va a pasar, se va a pasar. No estamos solos. Esto es transitorio y con buen ánimo intentar pensar en objetivos para el futuro. Uno de ellos puede ser mantenerte activo dentro de tu casa, dentro de las posibilidades que tengas y empezar a soñar un poco con cosas que vas a hacer ya cuando salgas. Sí. Pero cada uno somos responsables un poco de cómo queremos llevar esta situación. Yo creo que ahora mismo lo más importante es lo más importante, que es salvar vidas. Y después, pues poquito a poco. Muy bien. Pues, Cris, te agradezco de veras que estés aquí conmigo, aguantándome un poquito mis preguntas, pero sobre todo lo que hacemos es escucharte y aprender de todo lo que dices. Te lo agradezco muchas. Yo te agradezco mucho a ti, Nacho, que me hayas llamado y a mí me encanta charlar. Entonces, yo creo que todos aportamos, todas las personas tenemos algo que aportar y, bueno, si cada uno habla un poquito del campo en el que es experto, pues a veces hasta puedes enseñar algo. Pero no hay que olvidarse de que cuando uno enseña, dos aprenden. Un minuto, que se me olvida algo importantísimo. Es las personas mayores, ¿sabes? Estamos pasando todos un proceso muy complicado, pero las personas mayores que además están solas, esas personas, yo he hecho algo, pero muy poco, con
hay que hacer mucho más para que se muevan, para que hagan ejercicio. Claro, tú tienes tu teléfono, tienes internet, tienes Instagram, tienes Facebook, te puedes mover, lo ves, pero una persona mayor, o si está sola por teléfono, le tienes que decir. Ahí, Cris, ¿cómo podíamos hacer? ¿Qué ayudas? No solo si nos están escuchando, que ojalá sí, sino a sus familiares para convencerles de que hagan algo con las personas mayores, que se muevan. Al final no deja de ser un entrenamiento funcional de cara a ellos. O sea, el hecho de levantarse, volverse a sentar, mover un brazo, es importantísimo, ¿verdad, Cris? Sí. Bueno, yo ahora mismo, y esto es algo que por algo ha pasado así, vivimos en una época en la que estamos hiperconectados. Sí que es cierto que habrá personas, sobre todo llaman la España vaciada y tal, que a lo mejor no tienen conexión con internet y tal, pero yo creo que más o menos esto también despierta cosas muy bonitas como la solidaridad e incluso el altruismo y gente que intenta preocuparse un poco de sus mayores, ¿no? A mí, muchas amigas me han preguntado, oye, ¿qué tabla de ejercicios le puedo dar a mis padres? Y yo les he mandado, entre otros tus vídeos también, Nacho, el de las personas mayores y algún otro. Yo creo que la gente está más o menos intentando ayudar a quien puede. Entonces, los mayores, que sabemos que son, si no los más, de los más vulnerables en esta crisis, yo creo que hay gente que está intentando estar pendiente de ellos. ¿Cómo llegar a la gente que está en situaciones más remotas? No lo sé. Me imagino que para eso está el gobierno y los servicios sociales y la policía y todo el ejército y todo eso. A los que nosotros podemos llegar, yo creo que hay mucha gente que sí que está conectada y les estamos haciendo llegar iniciativas como la que tú mismo cuelgas vídeos de actividad física, eres un profesional de la actividad física, los estás colgando y yo he compartido alguna vez cosas sobre todo para mayores, porque yo sé que la gente joven se busca más la vida, pero los mayores no, y los comparto muchas veces por WhatsApp porque sé que ellos no tienen Facebook, no se van a meter en un Facebook, por ejemplo, o en un Instagram, pero como hoy en día puedes compartir un vídeo que está colgado en Facebook en el WhatsApp y casi todo el mundo tiene un WhatsApp, pues yo le mando rutinas de ejercicio para mayores a mis tías, a mi madre, a la amiga de mi madre y a un montón de amigas que me las han pedido. Yo creo que cada uno dentro de su parcelita, yo creo que sí que en ese sentido sí que estamos llegando. Y yo creo que el mensaje de que se tienen que mover ha llegado. Lo que no sé, si saben, es que tienen que romper el hábito sedentario. Insisto en eso porque es importante. Estar 8 horas sentado no compensa con hacer 1 hora de ejercicio al día. Tienes que intentar moverte. Yo, cuando me has llamado, he dicho, bueno, pues ahora, por ejemplo, estoy aprovechando, yo estoy de pie, porque después me sentaré y ahí estoy con mis proyectos en el ordenador y estaré sentada, aunque también a veces trabajo con el ordenador en alto para estar de pie. Pero eso a mí me preocupa más, porque la gente no sabe eso. Normalmente yo cuando hablo de sedentarismo en las charlas y digo hay que moverse, les digo, venga, poneros de pie, estiraros y tal. Les digo, pero no veis al gato y al perro que están ahí tirados y de repente se estiran y dices, ah, mira, se van y después se vuelven a recoger. Hay que moverse de vez en cuando. Eso me preocupa más que mantener los niveles de actividad física, que yo creo que la gente está más o menos concienciada. Y acordarse, perdona, porque me enrollo con las persianas, en el calor humano, en el trato humano, hablo mucho, pero cuando doy un curso, tú lo sabes, o cuando estoy con tareas de divulgación, soy más concisa. La alimentación tiene que ser equilibrada, pero también tiene que ser conforme al gasto calórico que tenemos. Efectivamente. Que tengo una amiga inglesa. Una nutrición muy importante, Cris, efectivamente. Sí, tiene que ser equilibrada, pero también acorde con el gasto calórico que tengamos. Que tengo una amiga inglesa que ha puesto, lo ha puesto en inglés. Cuando acabe esto, no sé qué programa seguir primero, el de control de peso o el de Alcohólicos Anónimos. Pues a ver, eso es importante, lo de la nutrición. Bueno, pues Nacho, sí. Muchísimas gracias. Gracias encantada de verte, como siempre. A ver cuando nos vemos en persona y nos damos un abrazo. Ya te doy uno virtual. ¿Así? Ojalá sea pronto. Venga, un beso a todos, un beso a Cris. Vale, cuídate. Gracias a todos por estar ahí. Venga.